Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos Plaza Albinegra una semana más para hablar del Club Deportivo Castellón, en este caso en clave de victoria, porque se ha impuesto por 5-4 en un partido de auténtica locura a la Real Sociedad B para seguir en la senda positiva. 3 partidos consecutivos cosechando puntos, ganando o empatando, 7 puntos de 9 posibles en los 3 últimos encuentros. Un final de partido que no hizo las delicias de los aficionados. Yo creo que muchos se fueron enfadados después del bajón que pegó en el cuarto de hora final el equipo de Pablo Hernández, pero satisfechos por los 3 puntos y satisfechos porque durante muchas fases del partido, sobre todo la primera hora de encuentro, jugó un fútbol espectacular, entretenido, vistoso, de lo mejor que se le ha visto al Club Deportivo Castellón esta temporada, aunque estuvo a punto de arruinarlo en la recta final con ese bajón, con esa falta de concentración y de intensidad, que estuvo a punto de pagar muy caro. 2 goles encajados en la parte final y uno que podía haber encajado también, que hubiese sido el 5-5 en una ocasión clamorosa que tuvo la Real Sociedad B, en una semana en la que se ratificó a Pablo Hernández como técnico del Club Deportivo Castellón más allá de ese periodo de interinidad, es decir, que sigue hasta final de temporada, y con varios internacionales que no han estado presentes en este espectáculo de goles del Club Deportivo Castellón, tanto a favor como en contra, porque han estado con sus selecciones nacionales jugando partidos. Uno intrascendente de cámara con la selección de Guinea, un partido amistoso, va a jugar otro esta semana, y otro muy importante de República Democrática del Congo, equipo en el que milita Brian Zipenga y donde ha tenido además participación el jugador del Club Deportivo Castellón en ese triunfo espectacular ante Nigeria en la última ronda de la repesca africana para clasificarse ya a la ronda final, a la repesca intercontinental que va a jugar esta selección para buscar una de las 2 plazas que 6 equipos de distintas confederaciones se van a jugar en el mes de marzo para estar en la cita de Estados Unidos, Canadá y México. La victoria del Club Deportivo Castellón hace que los de Pablo Hernández suban puestos en la tabla clasificatoria, se sitúen en el puesto 10 de una clasificación en la que sigue habiendo muchísima igualdad tanto por arriba como por abajo, y donde el equipo albinegro se está acercando bastante a los puestos de promoción de ascenso. Está a 2 puntos de esas posiciones, así que, bueno, de momento las cosas francamente bien en este periodo en el que Pablo Hernández ha levantado el equipo de ese bache de resultados y de falta de goles. El gol lo ha encontrado por fin, y además de forma masiva, en ese encuentro frente a la Real Sociedad B, de la que hablaremos. Hacemos un breve alto en el camino y entraremos en análisis de lo que ha sido este partido. ¿Tienes una idea para mejorar la ciudad? Del 15 de octubre al 4 de diciembre puedes presentar tus propuestas mediante la plataforma de participación ciudadana presupuestosparticipativos.castelló.es. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Participación. Este mes en Quadis Leonauto la emoción de conducir se vuelve irresistible. Descubre el nuevo Peugeot 3008 Allure HI con un diseño espectacular y la última tecnología híbrida. Y ahora, llévatelo por solo 230 euros al mes con 4 años de mantenimiento incluido. Sí, has oído bien, 4 años sin preocuparte de nada. Ven a Quadis Leonauto y siente la diferencia de conducir un Peugeot. Quadis Leonauto, tu concesionario Peugeot de confianza. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferisses pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues después de este preámbulo entramos ya en tiempo de tertulia para hablar de este triunfo. No sé cómo calificarlo porque es un partido que ha sido tan raro por la forma en que se ha producido que no sé qué calificativo puede tener, pero
yo creo que satisfacción en líneas generales por los puntos y por el espectáculo que el equipo ha brindado a la afición durante muchísimos minutos, durante la gran parte de este encuentro. Y hablamos en clave de tertulia. Gabriele Chelay, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bienvenido otra vez a esta tertulia del Club Deportivo Castellón. Vicente Peris, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a los dos. Y bueno, una primera valoración. ¿Qué sensaciones os ha dejado, Gabriele, este partido? Yo no sé si os vais con la satisfacción del triunfo y del buen juego y de los goles, o os queda esa impresión final de un equipo que bajó un poquito los brazos pensando que lo tenía ganado y que al final estuvo a punto de pagarlo muy caro. Creo que durante 80 minutos, hasta el 5-2, estuvimos todos bastante tranquilos porque la imagen del equipo fue muy buena, muy positiva, jugó muy bien al fútbol, pero a partir de ahí hasta el final, pues prácticamente estábamos pidiendo la hora al árbitro porque nos empató de milagro. Yo creo que los últimos 15-20 minutos fueron realmente una empanada mental brutal. No conseguíamos salir con el balón, no fuimos capaces de dar 3 pases seguidos, de darlos bien, y eso para mí un poco ensucia la buena imagen que había dado el equipo. Al final 3 puntos importantes, pero tenemos que mejorar bastante. Normalmente salimos en el minuto 46 teniendo un bajón, teniendo algún problema, nos marcan goles. Esta vez salimos enchufadísimos, marcamos 2 goles en pocos minutos y esta imagen de los últimos 15 fue realmente lamentable. Entiendo el enfado de Pablo porque todos estábamos enfadados, pero también estábamos asustados porque con 3 goles de ventaja que nos pudiera remontar, pues hubiese sido una lástima, de verdad. Sí, porque el equipo sí que es verdad que se relajó en la parte final, Vicente, y luego cuando trató de levantarse le costó porque estaba nervioso, porque no tenía el control de la situación y realmente la Real Sociedad B le llegó muy fácil, ¿no? Sí, completamente. Haciendo un poco una valoración del partido, yo vi 2 versiones del Castellón. Una más dominadora, dominante en esos, como bien comentabais, unos 60 minutos de partido, 70. Y luego una segunda versión más tranquila, relajada, yo creo que también confiada por el resultado abultado, que también se vio afectada por los cambios que a lo mejor no entraron del todo bien y tal, pero bueno, al fin y al cabo, los últimos minutos sí que estábamos pidiendo ya la hora, que como tú comentabas casi nos empatan en una jugada un poco agónica, pero bueno, al final 3 puntos importantes y a pensar en el Andorra. Un 11 que ha sido muy parecido al del partido ante el Burgos, pero con mucha más vocación ofensiva quizás, ¿no? Se acumuló mucha gente arriba, hemos visto un Castellón que, por cierto, ahí estuvo presente Dicker Reuter viendo el partido en la grada, también estaba Raúl Sánchez, me imagino que Dicker Reuter se habrá sentido muy identificado con lo que vio, ¿no? en ese encuentro, pero un Castellón mucho más ofensivo que de costumbre, sin que haya cambiado tanto el 11, ¿no, Gabriele? No, el 11 no ha cambiado mucho, pero la defensa de 3 le da más seguridad al equipo, saben jugar muy bien con este módulo, y Lucas Alcázar, más adelantado, demuestra que puede incluso llegar a tener ocasiones, a tener gol. De hecho, la primera ocasión del partido la tuvo él. Me gustó muchísimo la pareja Barry-Gerena-Barrena. Creo que va a ser difícil romper esta pareja, aunque Pablo dijo que depende de los partidos del rival. Pero en general yo vi muy bien al equipo, muy ofensivo, y sobre todo hemos vuelto a tener la mejor versión de Mabil. Y cuando este jugador desborda, centra e incluso se atreve a chutar y marcó por fin su primer gol, pues esto es un plus. Es un plus que en este momento no habíamos tenido. No estaba Xipenga, él lo hizo muy, muy bien. Ahora, tenemos muchísimas ocasiones. Nos cuesta marcar. Creo que tiramos no sé cuántos córners en la primera parte. Hay que también intentar ser un poquito más peligrosos. Solamente tuvimos la de Jacobsen al travesaño, pero en general yo el equipo le vi muy ofensivo. Me recordó un poco en algunos momentos
Castellón del año pasado. Un poco la esencia de Pablo Hernández, ¿no? Con el filial en la pasada temporada y luego parte de esta en la que también dirigió al equipo en Segunda Federación con una defensa de 3, con un equipo ultra ofensivo y que ha hecho las delicias de la afición hasta que el equipo se atascó en esa parte final, Vicente. No sé, completamente. Ya lo vimos contra el Burgos, que al final Pablo en las segundas partes, sobre todo porque suele jugar primero con 4 y luego cambia a 3 centrales, y está siendo un poco más ofensivo con Alcázar por izquierda, ahora que no está Zipenga por la baja, está haciendo toda la banda para él solo. Suero y Calas están entendiendo muy bien ahora mismo en la fase ofensiva. Jakobsen también está ahí metiendo goles, a ver si le da un poco más de confianza. Y como bien comentabais, Mavil, que está recuperando el nivel de la temporada pasada que tanto hacía falta, porque si una parte estaba flojeando en el 11 era esa banda derecha, porque Mavil no encontraba el nivel, Mama aún está lesionado un poco y bueno, al final también es importante porque todos los jugadores están cogiendo confianza, Guerena Barrena también, y al final hay que tener a todo el equipo enchufado para este tramo de temporada. Pues conclusiones positivas y menos positivas las que podemos sacar de este partido. Vamos a ver qué conclusiones ha sacado Pablo Hernández. Esto es lo que dijo al final del partido el técnico del Castellón. Sí, hombre, contento por la parte de los 3 puntos, por la parte de haber visto puerta con facilidad, de todas las ocasiones que hemos generado, que aparte de los goles hemos tenido muchas más otras. Y obviamente pues me voy enfadado por esos últimos minutos, esas desconexiones, yo creo que momentos de relajación, de confundirnos un poco en la toma de decisiones, porque te ves arriba del marcador con un marcador amplio y muchas veces en el fútbol y en esta categoría no te puedes relajar ni 2 minutos, porque da igual que sea Real Sociedad B, que sea el Almería, que sea quien tengas enfrente, como te relajes y te equivoques, pues te castigan y al final un partido que creo que por juego, por cómo iba y cómo lo hemos manejado, lo lógico hubiera sido haberlo ganado con solvencia, pues te vas casi pidiendo la hora, ¿no? Y con la sensación de que, joder, un partido que haces tan completo y que logras marcar 5 goles y que acabes sufriendo, pues es algo que hay que mirarlo, hay que corregirlo y aprender, ¿no? Lo más positivo y lo mejor, pues lo que has comentado, ¿no? Esos momentos y esas fases de buen juego y de llegadas y de goles, que han sido muchos durante el partido de hoy y bueno, y para mejorar pues esos minutos de desconexión. Algunas conclusiones también positivas que hay que sacar a nivel individual de este partido, de jugadores que a lo mejor han salido bastante fortalecidos de este encuentro, jugadores que necesitaban un partido como ese y que les ha venido muy bien. Por ejemplo, Jakobsen, que marcó, necesitaba marcar y quizás este encuentro le haya venido francamente bien. Suero, que también marcó, un jugador que no está siendo titular, no está teniendo tanto protagonismo, aunque en los últimos partidos sí que está entrando en el 11 inicial. A Calatrava también le ha venido muy bien marcar y hacer un buen partido, que no estaba siendo muy regular en los últimos partidos, es decir que Mavil, por ejemplo, que también ha hecho un buen partido, ha marcado, es decir que este partido puede reforzar, Gabriele, a muchos jugadores que necesitaban, ¿no? un encuentro de esta naturaleza, ¿no? Sí, incluso Jerez, que no había tenido mucho protagonismo y al final, pues en los últimos 2 partidos se ha visto titular. Y pues no sé los kilómetros que hizo el sábado, pero fue realmente uno de los mejores. Yo diría que también sale reforzado en general un poco todo el centrocampo, pero el que sale menos reforzado para mí es el portero. Porque estas salidas de balón hay que mejorarla. Venía de hacer buen partido, paradón en Burgos, pero después de este malentendido en el gol del empate, del 1-1, después se le vio menos seguro. A mí me gustaría que volviera a tener un par de partidos con la portería a 0 para ver si también coge confianza, porque al final sabemos cómo funciona Castalla, ¿no? Cuando le dan la pelota, enseguida, uy, madre mía, a saber ahora quién la dará, pues es complicado, ¿no? Entonces, ojalá le venga bien en futuro un par de partidos con la portería llena y recuperarse. Pero en general, los jugadores que tú has mencionado, muy bien. Yo diría que Suero, para mí, está demostrando que con esta zurdita tiene que estar.
aunque tenga, no sé, una autonomía para 60, 70 minutos, pero es fundamental que esté, porque al fin y al cabo es un jugador que sabe dar el último pase y sabe marcar goles. Quizás a Suero este modelo de juego le venga bien también, le dé más opciones de disfrutar de minutos, de ser titular, como los tenía también con Dicker Reuter, ¿no, Vicente? Sí, completamente. Está aprovechando muy bien ahora la ausencia de Zipenga para hacerse con el puesto de titular y los minutos los está aprovechando perfectamente. Asistencia contra el Málaga para el gol de Cámara, ahora gol ante la Real Sociedad B. Al final, esa combinación Suero-Cal arriba se están entendiendo muy bien porque están uno se abre un poco más a banda, el otro se suelta más por detrás de Jakobsen. Al final están cogiendo confianza y eso es bueno para este tramo de temporada, de esta competición, que tienes que tener a todos los jugadores enchufados para conseguir resultados buenos. Uh-huh. Y bueno, en defensa, Mellot, aunque el equipo juegue muy al ataque, siempre es un jugador que es muy fiable y que te ayuda muchísimo. Le ha venido fenomenal al Castellón este fichaje y se acopla a todo tipo de situaciones, ¿eh, Gabriele? Sí, el francés recupera balones, sale con el balón, no se equivoca muchas veces con el balón, da pases muy fáciles y sobre todo pues corre mucho y lleva la pelota hacia adelante y luego pues sabe defender y está demostrando ser, no quiero decir que el mejor fichaje de la temporada, pero bueno, seguramente un acierto total. Sí, además ha sido un fichaje gratuito porque acababa contrato, el Castellón había perdido también a Chirino, bueno, lo perdió, lo traspasó, ha obtenido un buen dinero por él y bueno, ha llegado en su lugar un jugador de otro perfil para esa posición y le ha venido francamente bien. Y en defensa todos pensábamos, Vicente, que con la recuperación de gente como Sienra y Brignani, que volvían tras lesión, que podía hacer cambios en ese centro de la defensa Pablo Hernández, pero ha mantenido ahí a Alberto, que volvía tras sanción, y a Salva Ruiz, que está siendo un jugador ya habitual en ese centro de la defensa, sin ser el central, y ha mantenido ese bloque. Sí, parece que la dupla de centrales Alberto-Salva se ha consolidado con Pablo. Al final son dos centrales que dan mucha contundencia al equipo. Salva sí que es verdad que al principio de temporada lateral izquierdo dejaba un poco de dudas, pero como central zurdo, con la baja de Sierra que estuvo por lesión, se ha hecho ahí con el hueco de central y al final está dando buen nivel y junto con Alberto están siendo de lo mejor del equipo, la verdad, en fase defensiva. Y hablábamos también de refuerzos anímicos, qué decir de Douglas, ¿no? Que marcó el último gol del Club Deportivo Castellón, que al final parecía ser un gol más de una goleada, pero acabó siendo el gol de la victoria, ¿no? Porque los dos goles de la Real Sociedad B convirtieron el tanto de Douglas en el tanto ganador del Club Deportivo Castellón, en el que hizo la diferencia. Fue de penalti, pero es importante también para él, Gabriele, porque lo pasó mal, tuvo esa lesión de larga duración. Ya antes de la lesión le estaba costando bastante generar fútbol y tener confianza, y esto le puede reforzar también para un jugador que puede ser además muy importante, porque si se enchufa y si se entona, es un jugador que puede marcar muchas diferencias en este equipo, ¿no? Este es el primer refuerzo. Llega en otoño, no llega en el invierno, pero es nuestro primer refuerzo. Y el gol le va a venir muy bien desde el punto de vista anímico, pero también le van a venir bien los minutos desde el punto de vista físico. Necesita minutos. Se nota que corre menos que los compañeros, pero desde el punto de vista físico se le ve muy bien. Con lo cual yo creo que poco a poco entrará, ya que ha entrado en la dinámica del equipo, entrará teniendo más minutos. Espero que no tenga miedo, porque después de una lesión de este tipo puedes tener miedo o de todas formas tener dudas si meter la pierna o no y tal. Esto es lo que deseo que no pase, que se recupere totalmente y que nos pueda aportar su fútbol. Es un jugador que tiene gol también, aunque no haya marcado grandes cifras, pero es un jugador que tiene gol. Y esto es importante, teniendo en cuenta que veníamos de una sequía. En un partido se han marcado 5, pero no sabemos lo que puede pasar.
Un jugador, Douglas Vicente, que el Castellón lo fichó en Primera Federación en el mercado de invierno, pero pensando realmente en la Segunda División. Se hizo una inversión muy fuerte por él, pensando más en el largo plazo o en el medio plazo. En Segunda División el año pasado fue casi un año perdido para él por la lesión, y ahora parece que podemos ver por fin una versión más reconocible de lo que puede aportar este futbolista, ¿no? No, sí, totalmente. Al final, a un atacante como él, lo que le da confianza son los goles. El penalti le sirvió para meter su primer gol de la temporada después de 2 partidos. Sí que es verdad que el primero pues tuvo 5 minutos, que tampoco pudo hacer mucho. Pero al final, Douglas es un jugador que te puede ofrecer mucho si está en forma. Si recupera el nivel, te puede dar varias opciones por el nivel ofensivo, tanto por banda como por medio, como delantero, que también lo vimos en algún partido. Y al final es el primer fichaje, como habéis dicho, que viene en otoño y no en invierno, pero puede ser una incorporación muy interesante para este tramo de temporada. También estaba muy satisfecho Pablo Hernández de la aportación de este futbolista, el técnico del Castellón, que valoraba pues esos minutos, cada vez va entrando más en la dinámica del equipo. También la aportación de otros futbolistas, ¿no? como Mabil, que también ha hecho un buen encuentro. Las palabras al respecto del técnico del Club Deportivo Castellón. Con los perfiles que había en el campo, pues era difícil poner esa línea de 4 y yo creo que tampoco era cuestión de que estábamos defendiendo mal. La cuestión yo creo que era más lo que hacíamos con el balón cuando recuperábamos, ¿no? Que nos hemos empezado a desorganizar, hemos empezado a tener pérdidas, hemos empezado pues a no dar pausa cuando teníamos que darle, y eso ha hecho que el partido se volviera loco, que haya empezado a ser un ida y vuelta, y ellos han acumulado mucha gente con los cambios en la parte de arriba, y nosotros pues si perdíamos en esa salida de balón nos pillaban con poca gente atrás, y es lo que ha pasado. Yo, más que meter otro defensa, yo creo que lo que no hemos sabido gestionar es el balón, ¿no? El darle más pausa, tener más balón, no tener pérdidas, y eso pues nos hubiera dado un poquito más de control. Bueno, pues aquí Pablo Hernández habla de que el sistema no ha sido el causante de este bajón en la parte final. Había jugadores de un perfil que requería un estilo de juego como ese. Fue más el desorden, la falta de intensidad, pero no el sistema en sí. Ahora sí, escuchamos a Pablo Hernández hablando de Mabil, de Douglas y de otros jugadores que han hecho una buena actuación en este Castellón 5, Real Sociedad B4. Sí, contento por eso también, ¿no? Sobre todo por Douglas, que haya podido marcar después de su vuelta el otro día en Burgos, y hoy ha tenido unos minutos más. Pues contento por él. Contento también por Mabil, por el partido que ha hecho hoy. Yo creo que el otro día en Burgos también hizo un buen partido. Adam se ha reencontrado con el gol. Para nosotros es muy importante, ¿no? Ya sabéis que los delanteros muchas veces, la confianza o no, muchas veces depende de si ven puerta o no, y bueno, esperemos que este gol pues le ayude, ¿no? a tener confianza, a seguir con confianza y a seguir viendo puerta en los próximos partidos. Jacobsen, que fue suplente el otro día ante el Burgos, y quizás le haya venido bien para limpiar un poco la mente después de unos partidos en los que no le salían bien las cosas. Quizás necesitaba calmarse un poco, evitar ese estado de ansiedad que pudiera tener por esa falta de gol. Y bueno, ante la Real Sociedad B sí que encontró el premio, Gabriele. Encontró el premio, tuvo ocasiones para marcar incluso un gol más, seguramente. Es un delantero que, desde mi punto de vista, puede conectar muy bien con los extremos, y es un jugador que es fuerte físicamente y, por tanto, dentro del área puede crear ocasiones y ayudarnos a marcar goles. Seguramente la suplencia del día del Burgos le habrá venido muy, muy bien. Cierto que jugar en Burgos con un Mabil así, que no hubiese nadie rematando, pues claramente esto a lo mejor puede haber restado un poco a la parte de los delanteros. Pero yo creo que el danés nos puede dar muchas alegrías. Tiene que tranquilizarse, que los goles llegarán. Tiene también la suerte de tener gente como Suero y como Calatrava ahí, que le ayudan a darle los pases. En general, yo
le veo como el mejor delantero de la plantilla. Hay muchos que dicen que no es un delantero a lo mejor al uso, pero para mí es el único que puede llegar probablemente a doble cifra de goles. Tenemos a Cámara que ha estado con la selección de Guinea, que jugó ese partido frente a Liberia amistoso. No tenemos muchos datos de ese partido porque no hay mucha información sobre ese encuentro. Sabemos que no fue titular, pero no sabemos si entró en la segunda parte, si dispuso de minutos. Es posible que sí, porque era un amistoso y se pueden hacer muchos cambios. Pero bueno, no ha estado presente en ese partido del Castellón. Volverá a jugar otro amistoso antes de incorporarse a la plantilla albinegra de cara al partido frente al Andorra, donde sí que estará, pero sí que es cierto que con la ausencia de Cámara, pues tampoco había mucho que elegir en ataque, que ahí estaba Jacobsen, que Marcanis parece que no se cuenta mucho con él esta temporada y Pablo Hernández apenas ha contado con él, y cuando se ha contado con él pues no ha respondido el jugador, así que bueno, pues hay que apostar muy fuerte por Jacobsen, ¿no? Sí, al final, como tú comentas, la única opción que hay es Jacobsen, porque Marcanis no está teniendo prácticamente minutos, con Plat un poco y con Pablo nada, y al final hay jugadores que les sienta bien ese de estar un partido en el banquillo para asentar la cabeza y ya ver con perspectiva las cosas, y parece que Jacobsen es uno de esos jugadores que si lo sientas a tiempo en el banquillo es el jugador que responde al siguiente partido para mejorar, y aquí se ha visto con el gol ante la Real Sociedad B y que generó más oportunidades de ataque que al final no acabaron dentro, por desgracia. Hablando de Marcanis, ¿qué hacemos con él? Porque el tema está complicado. No sé si está en la rampa de salida porque el mercado de invierno está a la vuelta de la esquina. Quizás sea lo mejor para él encontrar minutos en otro equipo. No sé si como traspasado o como cedido. Eso ya lo tendrán que ver las partes, pero vamos, que protagonismo ni siquiera cuando no estaba Cámara y podía tener a lo mejor más posibilidades de contar, aunque fuera como suplente, tampoco las ha tenido, y está claro que el club, o al menos su entrenador, no cuenta mucho con él. No, lleva un año aquí y no ha sabido prácticamente demostrar muchas cosas, excepto el día del Albacete, la temporada pasada, que marca un gol y luego le anulan otro. Si jugara siempre como lo vi en aquel partido, te diría que para mí se podría quedar, incluso seguramente tendría más minutos. Pero la sensación que tengo es que va a salir, no sé si la fórmula será la de cesión o venta, pero que va a salir. Además, necesita minutos. Esta es la realidad. No puedes tenerlo otra temporada completa en el banquillo jugando poco. Lo mejor para todos es que se vaya y que al final intente en otro sitio tener el fútbol que tuvo en Estados Unidos. Sí, coger confianza. También es verdad que es un jugador de un perfil distinto a lo que tiene en punta de ataque, es decir, que si rindiera, si realmente su nivel fuese bueno, podría ayudar bastante al Club Deportivo Castellón, porque quizás sea, Vicente, el más rematador, ¿no?, de los tres delanteros que tiene el equipo, ¿no? No, sí, completamente. Y parecía que esta iba a ser la temporada de Marcanis, porque creo que fue el máximo goleador en pretemporada del equipo. Se metió 5 o 6 goles en pretemporada, pero al final no está teniendo muchos minutos y no sabemos qué va a pasar con él. Yo creo, en mi opinión, que saldrá cedido en enero a lo mejor para coger confianza en un equipo y que meta goles y que venga con la moral por las nubes. Sí, le podría venir francamente bien. Quien no ha estado en estos dos últimos encuentros ha sido Brian Zipenga, un futbolista que ha sido importantísimo en el Club Deportivo Castellón, que se temía que con esta convocatoria con su selección hubiese Zipenga dependencia, si es que se dice así, de un jugador que ha sido clave en el juego ofensivo del equipo. El Castellón ha encontrado fórmulas para no depender tanto de él y para no echarle tanto de menos, pero hay que hablar también de su aportación con la selección de su país y de lo que eso puede acarrear para el Club Deportivo Castellón en el futuro más inmediato, porque su selección ha logrado la clasificación no para el Mundial, para eso todavía le queda una etapa más, pero sí para esa repesca intercontinental que va a jugar con otras 5 selecciones de otras confederaciones. Está Bolivia, está Nueva Caledonia, hay varias selecciones de confederaciones distintas que van a jugar esa repesca por 2 plazas, es decir, 6 equipos que van a luchar por 2 plazas de cara al Mundial. Este futbolista
ha tenido participación en ese triunfo frente a Nigeria en la tanda de penaltis. Entró en el minuto 70, jugó esos 20 minutos finales más la prórroga que disputó su selección. Al final, en la tanda de penaltis, ganó a una selección, la nigeriana, que partía como favorita en ese partido. Antes había conseguido la victoria ante otro clásico del fútbol africano como es Camerún. Y bueno, vamos a ver qué participación tiene en esa repesca intercontinental, si es que finalmente lo convocan. Por cierto, como curiosidad, el seleccionador de Nigeria se quejó de que le hicieron vudú o no sé qué en la tanda de penaltis y que alguien del cuerpo técnico de la selección de la República Democrática del Congo hizo vudú a los jugadores nigerianos en la tanda de penaltis y que eso fue clave para que al final perdieran esa tanda y esa final de la repesca. Pero hecho este paréntesis, este futbolista no ha renovado todavía como jugador del Club Deportivo Castellón, Gabriele, y a partir de enero tiene libertad para firmar con cualquier equipo. Vamos a ver si el club acerca posturas, porque el otro día en la rueda de prensa previa al choque frente a la Real Sociedad B dejó caer Pablo Hernández que sí que había conversaciones, que sí que había negociaciones, que esperaba que llegaran a buen puerto. Vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Sí, yo espero que en este mes y medio que queda de aquí a la apertura de la ventana de mercado, pues Chipenga renueve el contrato con nosotros, porque perderlo gratis, teniendo en cuenta la temporada que está haciendo aquí y con su selección, pues sería una verdadera lástima. Es un jugador que ha cambiado mucho desde que está aquí. El año pasado casi parecía que pasaba desapercibido y ahora es protagonista. Entonces, lo mejor de todo sería retener este jugador, teniendo en cuenta la política de Bulgaris, de revalorar a jugadores y saberlo vender después bien. Pues yo creo que este jugador sería importante. Sabría mal perderle como perdimos a Gonzalo. Entonces, sabemos que desde el punto de vista futbolístico sí que lo vamos a perder durante un tiempo, pero perderle completamente del equipo sería mucho peor para nosotros. Subirle el sueldo, ¿no? Aunque ese sueldo que se le vaya a subir no va a repercutir demasiado en el equipo, porque se va a perder bastantes partidos seguramente si lo convocan, porque está la Copa de África que se va a disputar dentro de mes y medio, que puede que entre en la convocatoria y no se perdería 1 o 2 partidos, se perdería unos cuantos más, porque su país va a jugar fase de grupos, va a jugar 3 partidos y es posible que se meta en las siguientes fases, porque es uno de los equipos fuertes del continente, y luego en marzo, si entra en convocatoria para jugar esa repesca, que en función del ranking de los equipos puede ser 1 o 2 partidos los que juegue su selección, pero bueno, se perdería algún partido con el Club Deportivo Castellón también, pero importante pensando en el futuro, revalorizar a este futbolista, que ya se ha revalorizado porque en Transfermarkt ha subido su cotización. En cuestión de 2 meses ha pasado de 500.000 a 1 millón de euros de cotización, así que un futbolista que puede generar también muchos recursos económicos, ¿no?, de cara al futuro. Sí, a ver, conociendo el método de Bob desde que está aquí, que es fichar barato y vender caro, yo creo que Zipenga está cerca de renovar, yo creo, en mi opinión, porque al final es un jugador que se ha revalorizado bastante en esta temporada. Es un jugador que sí que es verdad que hacía buena pretemporada y luego a partir de octubre, noviembre, como que desaparecía un poco y bajaba el nivel, pero esta temporada es todo lo contrario. La verdad, se está manteniendo a un nivel muy importante en el equipo, siendo una de las piezas clave, pero sí que es verdad que no se notó su falta, pero yo creo que al final Zipenga es un jugador que se pierde muchos partidos, como tú has dicho, por su selección, Copa África, que es en diciembre, si no me equivoco, luego también la repesca para el Mundial. Pero es un jugador muy importante y yo creo que habría que renovarlo para revalorizarlo un poquito más. Y que no haya un caso Cretaz, ¿no? Cretaz fue el propio futbolista el que no quiso renovar, pensaba que podía encontrar un buen equipo. No sé si encontró al final el equipo que él esperaba, porque se ha ido a un equipo de la primera división holandesa, que no es mal negocio, pero quizás él esperaba otra cosa, un equipo de la primera división española. Pero bueno, sí que sería importante que no se repitiera, ¿no, Gabriele, un caso como el del argentino, ¿no? No, para nada. Yo a Cretaz le he querido mucho y
Y su salida me ha dolido, su salida gratis me ha dolido, pero al final esto es el fútbol y las normas son estas y los jugadores pueden hacer esto. Pero viendo cómo lo está haciendo Sipenga, habría que atarle ya antes de finales de año. Es un jugador que ya en pretemporada, cuando hizo el gran partido con el Queen's Park Rangers, muchos ya en Inglaterra empezaron a ver a este jugador. No me extrañaría que tengas ya alguna novia, pero nosotros tenemos que mirar a lo nuestro interés, y nuestro interés es el de renovarle. Yo espero que lo hagan. Luego está claro que está la voluntad del jugador, ahí ya es otra cosa. Uh-huh. En cuanto a Cámara, bueno, pues no se le ha echado de menos en este último partido, a pesar de que sí que estas convocatorias internacionales y sobre todo en una liga como la Segunda División Española, que no para en los parones, valga la redundancia, de las selecciones, pues pasa factura. Hace unas semanas o hace unos meses no nos quejábamos mucho porque no había jugadores del Castellón convocables para sus selecciones, pero ahora sí. ¿Cómo ves el tema de las convocatorias internacionales, Vicente? Y bueno, un jugador como Cámara que tenga que jugar 2 partidos amistosos, que se pierda, bueno, en este caso un partido, porque el partido ante el Burgos lo pudo jugar por el permiso especial que obtuvo para disputarlo, pero que sea por tema de amistosos, partidos que no tienen trascendencia y encima en una selección que no va a jugar ni Copa de África ni va a jugar Mundial. Sí, bueno, ya lo dijo Pablo Hernández en rueda de prensa sobre el virus FIFA, que habría que hacer algo en segunda porque no para, pero al final también es una sensación de que el club está creciendo como entidad, porque hace años, ¿quién te iba a decir que un jugador del Castellón iba a ir con su selección? Y además, si no me equivoco, del filial también ha ido uno, Charbel, creo, con República Dominicana, y al final es una sensación de que el club está creciendo, está en progresión, y al final es duro porque pierdes jugadores importantes como Zipenga, pero al final vas a seguir creciendo como equipo porque los jugadores se revalorizan, porque al final en la Copa África varios equipos tienen ojeadores ahí mirando a ver los jugadores que triunfan ahí, que se salen, y al final toca aguantarse. Uh-huh. Ha sido una semana importante también para Pablo Hernández, aunque yo tengo las dudas. Tengo dudas de si él ya sabía con antelación que iba a continuar hasta final de temporada, y los que no lo sabíamos éramos nosotros, medios de comunicación y opinión pública. Pero el caso es que el Castellón finalmente ha anunciado oficialmente que va a continuar hasta final de temporada Pablo Hernández. Yo creo que la mayoría de la gente está satisfecha con esta decisión por el rendimiento que ha dado el equipo, ¿no? Durante la estancia de Pablo Hernández. Es ahora mismo el tercer mejor equipo el Castellón desde que está Pablo Hernández al frente del equipo, el tercero de segunda división si incluimos la clasificación desde la llegada del castellonense como técnico del Club Deportivo Castellón. Buena noticia, al menos un alivio también para todos y fin de esa incertidumbre, de esas dudas que habían aparecido por si continuaba o no como técnico del Castellón. Sí, por fin sabemos que Pablo se va a quedar hasta finales de temporada y esta es una buenísima noticia, desde luego. Cuando empezó a entrenar el primer equipo teníamos duda no sobre él, sino cuántos partidos podía durar, si volvería al final, no lo quieren quemar, se hablaba de muchas cosas, ¿no? Pero ha demostrado estar preparado. Entonces merece esta oportunidad, desde luego. Ahora, yo luego no sé qué hará Bob temporada que viene porque ahí ya no me meto. Pero la impresión que tengo es que hemos acertado con esta decisión. Sabe leer los partidos, es un entrenador que te juega con 4 defensas, con 3 defensas, no tiene problemas en hacer los cambios desde el minuto 46, demuestra personalidad, se enfada mucho, todavía tengo delante de los ojos el enfado con la expulsión de Doué. Quiero decir que a mí un entrenador así realmente me gusta. Y luego es de los nuestros, prácticamente. Muy buena decisión y aunque se haya producido esta decisión después de muchas cosas raras que pueden haber pasado ahí con un tuit y tal, pero bueno, a partir de eso yo creo que es un acierto. Uh-huh.
todos satisfechos, evidentemente, y aliviados y ya tranquilos con que no haya debate en torno al técnico, al menos hasta final de temporada. Luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Me imagino que también dependerá de los resultados, del rendimiento del equipo. Sí que es verdad que el Castellón intentó fichar a un entrenador, porque ya sabemos lo de Robert Klaus, que surgió además cuando ya estaba Pablo Hernández como interino del Club Deportivo Castellón. Es decir, que el club sí que estuvo buscando un técnico, lo que no sé si mantuvo esa búsqueda después del nivel que estaba mostrando el equipo o dejó de buscar, pero el caso es que no hizo ningún comunicado, no hizo ningún anuncio de ratificación, de confirmación del técnico hasta hace bien poco. Bueno, pues ¿cómo has visto tú esta situación, Vicente? Y si piensas que el Castellón hasta el último momento tenía intención de buscar o de sondear el mercado. Yo creo que al principio sí que es verdad que estaba buscando en el mercado, como ya salió el rumor de Robert Klaus, si no me equivoco, pero al final los resultados de Pablo lo avalan como entrenador del primer equipo. Son números de playoff, si no me equivoco, terceros, y al final ha demostrado que tiene el nivel. Yo al principio tenía un poco de dudas porque no lo había muy preparado, pero al final los resultados están ahí, el juego está ahí, es un entrenador, que lee muy bien los partidos, que sabe hacer cuándo los cambios y a quién meter en cada momento, y al final cambia de juego, de estilo, 4 defensas, 3 defensas, por bandas, tal, y al final es un entrenador que yo creo que está creciendo mucho como el primer entrenador del primer equipo. Uh-huh. El Castellón B también estará más tranquilo, sabiendo que Carles Salvador va a seguir en el equipo, que lo está haciendo francamente bien, el equipo en playoff de ascenso. Después de su victoria ayer ante el Porreres por 2-3 en quinta posición, recién ascendido a la categoría, debutante en segunda federación y en zona playoff de ascenso después de 11 partidos. Mérito también para Pablo Hernández, que empezó la temporada dirigiendo al equipo, que conoce a estos jugadores, y mérito, por supuesto, de Carles Salvador. Seguimos en esta tertulia de Castellón Plaza, en Plaza Albinegra, hablando de la actualidad del Club Deportivo Castellón. Hacemos un breve alto en el camino y seguimos charlando de aspectos de la actualidad del Club Deportivo Castellón. Vamos a comentar unas declaraciones que ha hecho Bob Bulgaris en su cuenta de X, a ver qué opinan nuestros contertulios. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y, si lo prefieres, puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Este mes en Quadis Leonauto la emoción de conducir se vuelve irresistible. Descubre el nuevo Peugeot 3008 Allure HI con un diseño espectacular y la última tecnología híbrida. Y ahora, llévatelo por solo 230 euros al mes con 4 años de mantenimiento incluido. Sí, has oído bien, 4 años sin preocuparte de nada. Ven a Quadis Leonauto y siente la diferencia de conducir un Peugeot. Quadis Leonauto, tu concesionario Peugeot de confianza. Tens una idea per a millorar la ciutat? Del 15 d'octubre al 4 de desembre pots presentar les teues propostes mitjançant la plataforma de participació ciutadana presupuestosparticipativos.castelló.es. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues seguimos aquí en Plaza Albinegra. Hoy Bob Bulgaris ha lanzado un debate en torno al arbitraje. La verdad es que no tuvimos muchos sobresaltos con el arbitraje, más allá de ese gol que marcó la Real Sociedad B, que fue anulado a instancias del VAR, pero al margen de eso no hubo quejas del arbitraje después de los arbitrajes bastante siniestros que sufrió el equipo en algunos partidos, ante el Málaga, ante el Albacete, ante el Burgos. En esta ocasión hubo bastante tranquilidad al respecto, pero sí que lanzó el debate Bob Bulgaris proponiendo que se pudiera vetar a un árbitro de tu elección, que puedas elegir a uno que no quieras que te arbitre los partidos de la temporada, como se hace, parece ser, en la NBA, que es lo que comentó el presidente del Club Deportivo Castellón, y que la Liga pues ofrezca esa posibilidad de poder vetar o poder decir que este árbitro, fulanito de tal, que no me pite, pues porque no se me da bien o porque no estoy a gusto con este árbitro, y bueno, poder hacer eso como se hace en la NBA. En algunos deportes, al margen del baloncesto, se hace. En tenis, por ejemplo, también los jugadores tienen la potestad de pedir
a la ATP que algún juez que no les gusta o con el que no hacen buenas migas no les arbitre partidos, y de hecho Rafael Nadal reconoció hace unos años cuando jugaba que se acogió a esa opción porque había un árbitro con el que no se llevaba muy bien, que no estaba a gusto con él, y dijo que pidió a la ATP que no le arbitrara los partidos. Podría ser también una opción en la Liga. ¿Cómo lo veis vosotros, Gabriele? Yo estoy completamente de acuerdo. Yo, si se pudiera tomar una decisión así, yo estaría de acuerdo, porque realmente hay árbitros que entre la temporada pasada y la actual nos han perjudicado. Por tanto, si se pudiera tomar este tipo de decisión, pues yo lo haría. Haría público pues el que no estamos contentos con este árbitro y no le queremos ver aquí. Ahora, te digo una cosa, me gustaría también que los mismos de la Federación de los Árbitros, cuando un árbitro lo hace muy mal, o sea, lo de la nevera es poco, o sea, un congelador, o sea, realmente, o sea, fuera durante más tiempo, porque si no son capaces en algunas ocasiones de seguir el reglamento, de no ir al VAR cuando hay dudas, pues yo creo que no tienen que arbitrar más. ¿Cómo lo ves tú, Vicente? Me parece una medida bastante interesante, pero sí que era que viendo el nivel de los árbitros aquí en España habría que vetar a todos o a casi todos, porque las últimas decisiones que están teniendo aquí en Castalia son un poco dudosas. Es que claro, ¿a quién eliges? Sí, claro. Y en Córdoba también está bastante calentito con el tema de árbitros, ya lo dijo Iván Anania. Aquí el tema es también pensar si eliges al árbitro principal o al del VAR, porque el del VAR últimamente tiene más poder que el árbitro principal, es el que hace y deshace realmente y depende bastante de él la decisión final de una situación o de una jugada polémica, cosa que es bastante incomprensible. Pero bueno, habría también donde elegir, ¿no? Claro que habría donde elegir. Sí, seguramente los árbitros del VAR nos han hecho más daño que el árbitro de campo, pero hemos visto árbitros que no han sabido al final aplicar el reglamento como toca. Si se puede elegir entre los dos, el del VAR, se podrían tomar decisiones. Ahora, podrían crear también precedentes peligrosos, ¿no? Porque claramente, pues cuando tomas este tipo de decisiones seguramente no caes bien, ¿no? No caes bien. Y al final me da la sensación también que como todos estos episodios pasan en muchos campos durante todas las semanas, al final un poco todos los equipos se están quejando justamente, pero siempre está este tema, ¿no? De la queja de nos perjudican, no perjudican. Habría que analizarlo bien, pero en general a mí la propuesta de Bulgaris me parece interesante. Uh-huh. Habría que ver también qué consecuencias tienen este tipo de manifestaciones por parte de Bob Bulgaris a una organización, a una liga y a un Javier Tebas que no creo que le hagan mucha gracia este tipo de comentarios, ¿no? Y yo no sé si otros comentarios que ha realizado ya en redes sociales Bob Bulgaris han tenido un efecto negativo y han de forma indirecta o no tan indirecta han influido en los arbitrajes que ha sufrido el Castellón últimamente. Vicente. Sí, bueno, conociendo un poco a Tebas, estas declaraciones seguro que no le hacen ni pizca de gracia, porque al final estás dudando del sistema arbitral, que dicen que es lo mejor de la federación, que bueno, yo tengo mis dudas en ese aspecto. Y al final los árbitros que vienen a Castalia tienen decisiones un poco dudosas en algunos partidos. Sí que era que este fin de el árbitro estuvo bien, correcto, pero hay árbitros que les gusta ser protagonistas y ser el protagonista del partido, la verdad. La falta de consistencia, la falta de criterio, realmente no sabes cuándo una acción es penalti o no es penalti, cuándo tiene que intervenir el VAR, cuándo no tiene que intervenir, por qué a veces interviene en situaciones en las que no tiene que meter las narices, porque hay jugadas que no tienen ningún tipo de problema y que no generan ninguna situación polémica, y ahí entra el VAR innecesariamente a crear una cizaña o crear una polémica que no existe. Es decir, que hay
hay muchísimas cosas que la Liga tiene que cambiar o la Federación tiene que cambiar y bueno, ahí están las propuestas que vamos a ver si qué tipo de acogida tiene en la Liga. No sé si crees, Gabriel, que Javier Tebas o la Federación, en este caso, que es de la que dependen los árbitros, se va a mostrar algo receptiva con este tipo de iniciativas o de propuestas o de ideas. No creo. No creo que tendrán en cuenta la propuesta de nuestro presidente. Creo que ellos seguirán con esta política, no van a cambiar. Ellos están convencidos que tienen a árbitros muy buenos, de muy buen nivel, y por tanto seguirán igual. Yo realmente creo que como la Liga Hypermotion es una liga de alto nivel, vamos a decirlo, porque es una liga muy buena, pues yo creo que hacen falta árbitros de alto nivel también, porque hay buenos equipos, buenos jugadores, cada vez más. Se juega muy rápido, entonces hace falta árbitros que estén a la altura, desde un punto de vista físico, pero también desde el punto de vista de reglamento, que mejoren mucho. Esta es mi opinión. Yo creo que nos van a tener en cuenta, seguirán mirando a nuestro presidente como un bicho raro y ya está. Bueno, pues al menos el Castellón que haga su trabajo y que intente aislarse de todo lo que ocurre en torno a los movimientos que surgen en la federación y en el arbitraje y que no le condicione a la hora de rendir en el terreno de juego. Tenemos ahora un partido ante el Andorra, que es un equipo que está en una dinámica totalmente opuesta a la del Club Deportivo Castellón. La visita que va a realizar el Castellón al Principado este sábado a las 4:15, con muchísima afición albinegra, porque se han vendido todas las entradas que el Andorra ha facilitado al Club Deportivo Castellón, y además creo que muchos aficionados que no tenían acceso a esas entradas han comprado por su cuenta otras entradas que ha facilitado el Andorra a través de sus plataformas, así que va a haber mucha presencia albinegra en el campo del Andorra ante un rival donde hay un viejo conocido de la afición del Castellón, como es Dani Villahermosa, que lo está haciendo bastante bien, que está teniendo minutos, está marcando goles y está teniendo protagonismo. ¿Cómo ves ese partido, Vicente? Bueno, un partido de dinámicas diferentes, porque el Andorra empezó muy bien la temporada, el Castellón empezó mal, y ahora están como al revés, porque el Andorra creo que lleva como 4 o 5 partidos sin ganar. No sé si perdió este fin de semana por la mínima o algo así. Y al final el Castellón viene en dinámica ascendente, viene de ganar, de no perder en 3 partidos, victoria, empate de victoria. Y bueno, un partido contra un desconocido siempre es especial para Villahermosa y veremos cómo va el partido. Sí, le tendrá ganas, supongo, al Castellón. Más que nada, no a los jugadores, los que fueron sus compañeros, sino al equipo, ¿no? Al club, que bueno, no tuvo las oportunidades que a lo mejor él creía que merecía, porque la verdad es que Villahermosa rindió bien en el Castellón. Los minutos que tuvo en el terreno de juego, Gabriele, yo creo que cumplió bastante bien, hizo su trabajo. Yo no le he visto malos partidos en el Castellón y desde luego su nivel de implicación también fue bastante alto. Bueno, pues al final no tienes minutos y te tienes que buscar la vida en otro equipo, pero bueno, un partido que también supone la oportunidad para el Castellón de intentar afianzar esa buena línea, esos buenos números que está mostrando en los últimos partidos, ¿no? Es que últimamente fuera de casa hemos dado una buena imagen. La imagen en Burgos fue muy buena y tenemos que seguir con esta dinámica. Seguramente no es un campo fácil. Bueno, campos fáciles no hay, pero va a ser un partido complicado. Yo creo que podemos sacar un buen resultado. No me fío ni de Villahermosa ni de sus compañeros, pero va a ser un partido donde yo creo que podemos seguir con esta dinámica de seguir puntuando, de seguir creciendo como equipo en la clasificación. Y sobre Villahermosa, cuando salió me sorprendió un poquito porque estaba convencido que iba a terminar la temporada con nosotros, pero entiendo perfectamente la decisión. Es un jugador que necesita minutos y ahora lo está teniendo y está demostrando que es un jugador que para segunda es un jugador muy válido. Después de lo que vimos en el último partido ante la Real Sociedad B, Vicente, con ese equipo tan ofensivo, con tanta gente arriba, con esa pegada que mostró el equipo, también esos bajones que tuvo atrás, concediendo ocasiones, sobre todo en la parte final, ¿tú esperas para este sábado un Castellón de ese perfil, de un perfil
ofensivo como el que vimos ante la Real Sociedad B? ¿O crees que al ser un partido fuera de casa, ante otro tipo de rival, veamos a un Castellón un poquito más cuidadoso con la parte de atrás? Yo creo que al final Pablo es un entrenador que le gusta, si lo que funciona no lo cambia. Y yo creo que veremos un Castellón con al principio 4 defensas, como siempre hemos visto, con un Alcázar muy ofensivo por izquierda, pero de que luego a lo mejor cambiará defensa de 3, depende también de cómo vaya el partido, si vamos empate o vamos ganando muy abultado. Y al final Pablo sabe muy bien leer los partidos y veremos cómo con el transcurso del partido cómo va cambiando eso. Me imagino los vídeos que verá Pablo Hernández de los rivales, ¿no?, en la semana de un partido, porque luego se nota en el terreno de juego, porque los conoce muy bien, los estudia muy bien y juega en función de lo que se sabe que va a encontrar y suele vaticinar y suele anticipar muy bien las situaciones y bueno, las sesiones de vídeo de Pablo Hernández personales en su casa o en el club deben ser muy, muy espectaculares. Esa es otra de las virtudes, ¿no?, que tiene el actual entrenador del Castellón, ¿no? Es un entrenador que hasta hace 2 días estaba jugando, por tanto tiene experiencia de vestuario y seguramente ha tenido entrenadores importantes que le han mentalizado sobre los rivales, cómo juegan y tal, y él estará haciendo lo mismo, estudiando los rivales, mirándolos bien, y muchas veces en la rueda de prensa previas a los partidos él dice, hablando de sus rivales, cuáles son sus características, qué tipos de futbolistas tienen. Por tanto, esto demuestra no solamente la implicación que tiene con el equipo, sino que demuestra también que conoce muy bien a nuestros rivales, y esto es hoy en día fundamental para un entrenador. A veces con otros entrenadores no teníamos la misma sensación. Parecía que no, vamos a jugar de la misma manera, marcamos un gol de más y ya está, ¿no? Mientras que con él veo que estos detalles son distintos. Con Pablo Hernández el equipo a su llegada estaba en el puesto 20, es decir, antepenúltimo en la tabla clasificatoria, no había ganado ningún partido, ahora es 10º en la clasificación, más cerca de los puestos de promoción de ascenso que de la zona de descenso. ¿Es para ilusionarse de cara al futuro? ¿Nos venimos arriba o vamos partido a partido con cautela y esperar a ver qué es lo que pasa, Vicente? Yo creo que hay que ir partido a partido, poco a poco. Al final estamos en noviembre, aún queda mucho, la Liga Hypermotion es muy larga y al final sí que es verdad que suele haber un bache ahí en febrero, finales de enero, principio de febrero, y yo creo que si estamos así a partir de marzo ya hay que empezar a ilusionarnos, pero de momento partido a partido y con calma. Sí, porque la segunda división, las posiciones, hasta bien entrada la competición, no quedan muy definidas de a qué va a aspirar cada equipo, ¿no? Y de momento, equipos que están abajo en la tabla clasificatoria, yo pienso en el Granada, por ejemplo, que es un equipo que lleva toda la temporada, lo que llevamos de temporada en descenso, yo creo que puede meterse perfectamente en otra pelea y luchar por el ascenso, porque tampoco hay mucha diferencia y además el potencial lo tiene, no hay mucho margen entre los equipos que están arriba y abajo. Quizás haya que esperar un tiempo para ver a qué puede aspirar el Club Deportivo Castellón, si va a luchar por arriba, por meterse en playoff, o va a tener que luchar por evitar el descenso, ¿no? Sí, es un poco pronto para hablar de eso. Yo no me vengo arriba porque veo en cada partido algunas cosas negativas, pues los últimos 15 minutos del sábado, por ejemplo, que claramente me hacen pensar que hay que trabajar mucho todavía en algunos aspectos. Y soy consciente que el cuerpo técnico, al igual que los mismos jugadores, saben perfectamente que estas cosas no tienen que pasar, que hay que trabajarlas. Mi deseo es que el equipo esté toda la temporada en una zona tranquila, que no tengamos que llegar a volver a jugar partidos tipo con el Dense de la temporada pasada o una cosa así. Que otros equipos se metan en la pelea para defender, otros saldrán. Tú has dicho el Granada, yo estoy convencido también que el Huesca saldrá y se meterá en la zona tranquila, pero es una liga muy complicada. En los primeros 5 están todos en un punto y están todos jugando muy bien, con lo cual
a ser complicado. Yo apostaría por la tranquilidad más absoluta, que somos 21 equipos, estar en el puesto 10, 11, para mí sería suficiente. Yo creo que mucha gente lo firmaría. También va a ser importante el tema del mercado de invierno, que cambia las plantillas, no solo en el Castellón, sino en todos los equipos. Va a provocar influencias positivas o negativas, porque hay plantillas que se van a reforzar, pero hay otras que pueden debilitarse con ocasión de esa ventana de fichajes, y ahí el Castellón también puede ser un actor importante. Tiene una ficha libre, puede obtener más fichas libres si al final cede o traspasa o rescinde el contrato de algún jugador que no cuente sus esquemas. Es algo que también habrá que tener muy en cuenta, y supongo, no sé si piensas lo mismo, que el Castellón va a estar activo en ese mercado, ¿no? Yo creo que sí, es una deuda pendiente también que tiene el Castellón, porque si verá que el mercado pasado, de los que ficharon creo que no queda ninguno, porque Zarfino se fue, Yogi se fue. Al final es una deuda pendiente que tiene el Castellón a mejorar, que es esos fichajes de enero que vengan a dar un plus a la plantilla y que aporten la calidad y el nivel suficiente para estar en una zona tranquila y quién sabe si en un hipotético playoff en un futuro. Pues de ese mercado de invierno habrá tiempo para hablar, porque todavía queda bastante, aunque yo supongo que en el club ya están valorando opciones para incorporar o para sacar, rescindir o ceder jugadores. Ya cosas tendrán más o menos manejadas dentro del club, pero bueno, enero será un mes en el que saldremos de dudas y muchas de las cosas que a lo mejor el Castellón está estudiando pues se puedan concretar. Aquí lo tenemos que dejar, ya se nos ha acabado el tiempo. A mí, como siempre, se me hace cortísimo este debate, esta tertulia, este tiempo de análisis que tenemos con vosotros. Muchísimas gracias, Gabriele. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión, y muchísimas gracias, Vicente. Gracias a ti. Hasta muy pronto, y a todos ustedes muchísimas gracias. Ya saben que esta tertulia y este tiempo de información del Club Deportivo Castellón en Plaza Albinegra lo pueden escuchar tanto en la página web de Castellón Plaza en directo como en diferido, en la misma página web, en YouTube, en Spotify, es decir, en varias plataformas a su disposición para poder sintonizarlos. Muchas gracias por estar ahí. Saludos.